clase de hoy. Bueno, el día de hoy, entonces, como habíamos compartido, como habíamos mencionado en la clase pasada, vamos a estar viendo lo que es el DOM, vamos a estar hablando del DOM, vamos a estar hablando de ese componente tan importante a la hora de hablar nosotros de la estructura de una página web. Vamos a estar viendo qué es, cómo se modifica, ¿sí? Vamos a revisar el índice también como para ver. Vamos entonces a estar, antes de eso, ¿cierto? Vamos a partir dando una noción muy sencilla de lo que es un arreglo. Digamos que esto, porque lo vi oportuno, porque lo vi útil acá? Primero, porque si ustedes se dan cuenta, más adelante que hablemos del modelo árbol, del modelo de árbol y la relación padre-hijo, nos vamos a dar cuenta con que vamos a estar trabajando mucho con la noción de arreglos. Entonces es importante también que sepamos qué es un arreglo, cómo se usan en JavaScript, ¿sí? Cómo se pueden usar y demás. Y cuando hablemos también de los métodos de modificación, vamos a tener también que hablar algo de indexación ahí. ¿Listo? Entonces también como para tener un poco claro eso. ¿Listo? Entonces lo que vamos a trabajar el día de hoy, el objetivo, comprender las relaciones estructurales, ay, me quedó separada esa palabra, entre los componentes de una página web y cómo éstas se pueden observar, analizar y modificar a través del modelo de objeto de documento o DOM. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a partir con arreglos. ¿Listo? Probablemente la noción no es nueva, probablemente el concepto no sea nuevo, ¿cierto? Igual solamente lo vamos a recordar. Lo que sí va a cambiar ahorita probablemente va a ser el tema de la sintaxis. Pero entonces un arreglo, ¿sí? Es una especie de adecuación, un vector, una estructura, un objeto matemático, como ustedes lo quieran ver, que tiene la posibilidad, o más bien que desempeña la función de agrupar elementos, ¿sí? Los agrupa de acuerdo a un índice, de acuerdo a un orden, los agrupa también considerando algo importante, y es que por lo menos para gran parte de los lenguajes de programación, esos componentes deben ser del mismo tipo, al menos para JavaScript no. Ahorita vamos a explicar, o realmente lo explicamos también en la clase pasada por el tema del tipeo débil que tiene JavaScript. Pero la cuestión es que al menos hay algo que sí se conserva dentro de un vector, dentro de un arreglo, y eso es el orden. Así como yo asigno o como yo introduzco un nuevo elemento dentro de un arreglo, automáticamente estoy también añadiéndole un elemento ordinal, una asignación de orden. Cada elemento va asignado con un espacio dentro de ese arreglo. Esto básicamente es una manera muy estructurada de agrupar elementos ordenadamente. ¿Qué es lo que pasa acá? Hay cuatro operaciones o cuatro funciones básicas que ustedes van a encontrar siempre que se hable de arreglos y es como lo que uno siempre trata de dejar en claro, por lo menos porque sabemos que básicamente con esas cuatro operaciones es que nosotros vamos a trabajar. Lo que es la inicialización, ahorita vamos a hablar un poquito más de inicialización. Tenemos también lo que es la indexación, la manera en la cual yo puedo acceder a esos elementos, ¿cierto? Ya sea para consulta, para análisis, para tomar decisiones en base a un dato específico, la adición de nuevos elementos y por otro lado, ¿cierto? La eliminación de esos elementos. Entonces vamos a ver esos cuatro métodos rápidamente. Primero de ellos, cuando nosotros hablamos de la creación de un arreglo, nosotros vamos a encontrarnos con que hay dos maneras de hacer las cosas, hay dos maneras de asignar, o hay dos maneras más bien cierto de crear un nuevo arreglo. La primera de ellas es lo que se conoce como la manera implícita. ¿Qué es la manera implícita? Aquella en la cual yo creo un arreglo sin decir que esto es un arreglo. Yo sé que fue un poco raro, pero es como crear un arreglo, ¿cierto? Sin hacerlo de forma explícita. Simplemente le vamos a asignar una variable, una lista de elementos. Eso automáticamente lo va a convertir en un arreglo, pero nosotros en ningún momento usamos esa expresión. Entonces vemos que ahí hay tres ejemplos muy sencillos. El primero de ellos simplemente crea una lista de números. Detalles importantes aquí a tener en cuenta: los elementos dentro de un arreglo deben escribirse dentro de corchetes cuadrados. Esto tengamos eso presente, corchetes cuadrados, finalizamos con punto y coma. Se suele usar la palabra reservada const. Si digamos que esta palabra tiene ciertas limitaciones en algunos escenarios, pero al menos para términos prácticos a nosotros nos va a funcionar. ¿Listo? Ya si por ejemplo más adelante nosotros queremos cambiar valores específicos dentro de un arreglo, ya no vamos a usar la palabra const, sino que vamos a usar más bien var. ¿Listo? ¿Por qué? Porque con var sí nos va a permitir cambiar esos elementos después, vamos a poder reasignarle valor a esos elementos. Recuerden que const viene de constant, de constante. Entonces, si yo creo con una constante, un arreglo constante, no voy a poder hacer después reasignación de términos. ¿Listo? Entonces, si el arreglo, al menos con sus elementos iniciales, no va a cambiar,
lo puedo usar con const. Si yo estos valores después los voy a estar cambiando, reasignando, pues mejor uso var. ¿Listo? Primero son números, el segundo son cadenas de texto, ¿sí? Pero aquí viene el detalle importante, en el tercer ejemplo, el detalle importante que mencionábamos y referenciamos también un poco de la clase pasada, el tema de que como JavaScript es un lenguaje con tipeo débil, realmente yo no estoy restringido solamente a asignar un elemento o un tipo de elemento dentro de un arreglo. Tengo un número, si ustedes se dan cuenta, una variable entera, tengo una cadena de texto, un string, pero también tengo una variable lógica, un valor lógico, tengo aquí true, ¿cierto? Verdadero. Pero además de eso, si ustedes se dan cuenta, también están aquí asignando una clave y un valor, están creando una especie de diccionario dentro de un arreglo. O sea, uno de los elementos del arreglo, uno de los elementos de la lista es un diccionario. Esto de los diccionarios, ¿cierto? Hash tables, mapas, todo eso, ¿cierto? Todo eso es una parte específica dentro de la programación, que es la parte de estructuras de datos. Pues no lo vamos aquí a referenciar mucho. Probablemente si más adelante es pertinente, lo vamos a estar analizando de forma muy superficial, pero eso ya corresponde a lo que es las estructuras de datos. Tengan ustedes presentes que esto por lo menos es un diccionario. ¿Listo? Entonces fíjense que aquí para crear esos arreglos yo puedo realmente agrupar elementos de diferente tipo. Ahora, así como hay una manera implícita en la cual yo creo el arreglo sin decirle que es un arreglo, también hay una manera explícita, ¿sí? Esto aquí que hacen, básicamente lo que nosotros hacemos es instanciar o crear una nueva versión, una nueva variante de un objeto que ya existe. JavaScript ya tiene un objeto por defecto que es el objeto array, que lo que hace pues es realmente crear arrays, ¿cierto? Arreglos. Esto también, al igual que con el otro, ¿cierto? Que están usando la palabra const, porque en principio estos 5 valores no se pretende que cambien. Si yo quiero que estos valores cambien más adelante, realmente este const lo voy a cambiar por una palabra var para eso. Este arreglo ya tiene sus primeros 5 valores de forma explícita. Son 1, 2, 3, 4 y 5. Sin embargo, el segundo, ¿sí? El segundo me crea un arreglo con 5 casillas, pero yo no hago una asignación directa, ¿sí? De esos elementos. Voy a crear un arreglo con 5 casillas, pero esas 5 casillas en principio van a estar vacías. Hay que tener cuidado con el tema de que se puede confundir. Si ustedes se dan cuenta realmente este arreglo, por eso es que a veces es un poco feo el tema del tipeo débil dentro de JavaScript. Porque si ustedes se dan cuenta aquí yo puse 5 elementos y él entiende que voy a poner 5 elementos dentro del arreglo, ¿sí? Pero en la parte inferior yo añadí solo un 5. Si yo sigo la lógica que había aquí arriba, es como si le dijera, bueno, créame un arreglo con un solo elemento. No, él crea un arreglo realmente con 5 elementos y todos ellos indefinidos. Entonces ahí, por eso es que yo soy de los que aboga más por lenguajes que tengan tipeo fuerte, como que menos ambigüedades, ¿sí? Digamos que esta forma se usa, sí, se usa bastante, pero lo que les digo, tiene sus contras también. A veces JavaScript se puede enredar con, es ambiguo en cosas. Entonces, para evitar ambigüedades, si ustedes al principio pueden rellenar con algunos elementos el arreglo, lo vamos a hacer con creación implícita. Vamos a crearlo de forma implícita. Siguiente método o la siguiente tarea importante dentro de un arreglo, la adición. ¿Qué pasa si yo no estoy conforme con el tamaño del arreglo? Si yo quiero añadir, más adelante quitar también cosas, bien lo puedo hacer. Sin embargo, pasa algo. Y es que estos arreglos que ustedes están viendo acá funcionan, bueno, digamos, no me voy a extender tanto con eso, pero funcionan sobre una especie de estructura que se llama array list. ¿Qué es lo que pasa? Que estos elementos o estos arreglos que yo creo en JavaScript, digamos que puedo hacer, vuelvo, insisto, cambiar otros elementos aquí adentro, sí. Pero la cuestión cuál es? Que si ustedes se dan cuenta, estos elementos están creados, están optimizados, esos arreglos dentro de JavaScript, para yo añadir cosas o al inicio o al final, ¿sí? Digamos que ya añadir cosas acá en el medio implica que yo creo una copia del arreglo, a esa copia del arreglo le vaya pasando elementos y ya en el elemento que quiero reemplazar añade el otro y como que ahora un espacio más, pero en realidad están optimizados para poder añadir cosas al final con el método push. Si aquí por ejemplo tengo un arreglo 1, 2, 3, utilizo el método push, añade 4 al final, o sea, pone el 4 al final, o el método unshift. Este método unshift va a funcionar es para poner los elementos al inicio. ¿Listo? Está como optimizado para esto. Si yo quiero, por ejemplo, acá entre el 1 y el 2 añadir otro elemento, bien lo puedo hacer.
pero eso ya va a requerir que yo cree una copia del arreglo, que tenga que crear una función extra por ahí como para encargarme de eso. O sea, por defecto no voy a encontrar una función para eso. Podría crearla, pero por defecto por lo menos no la voy a encontrar. ¿Qué es lo que pasa acá? Muchas veces va a pasar, y esto ustedes lo van a ver, por ejemplo, si en algún punto trabajan con bases de datos, si en algún punto trabajan de pronto con algoritmos de ordenamiento, que es como toda una rama de investigación también, ¿sí? Van a encontrar algo, y es que siempre nosotros vamos a necesitar hacer consultas, ¿sí? Una consulta básicamente, ¿qué es? Es preguntarle a una base de datos o a un conjunto de datos por el valor de un índice en específico. Por ejemplo, digamos que yo tengo, no sé, pongo un ejemplo en el colegio. Yo que estoy llamando lista y resulta y pasa que yo llamo a lista, yo espero naturalmente que mi estudiante me dé una respuesta, diga presente. Llamo al estudiante, digamos, Pepito Pérez, no contesta Pepito. Pepito Pérez, Pepito Pérez, no contesta Pepito Pérez, ¿cierto? Ya yo hice mi consulta, pero no obtuve un valor que necesitaba o el valor que esperaba ahí, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en base a esa respuesta que yo obtuve, a esa consulta que yo hice, a la respuesta que obtuve de la consulta que hice, ya yo tomo una decisión. En ese caso, ¿cuál va a ser mi decisión? Pues poner la falla, reportar que no ha venido, no sé, ¿listo? De pronto que está tarde, que llegó tarde a clase. Pero entonces siempre vamos a necesitar consultar datos y en base a esos datos pues tomamos decisiones. Acá nosotros podemos, al menos para lo que es la indexación, hacerlo de dos maneras. ¿Qué pasa? Yo puedo saber qué elemento quiero consultar, por ejemplo, el primer, el segundo elemento. Eso es lo que se conoce como una indexación directa. Por ejemplo, vamos a mirar qué elemento hay en la posición número 0. ¿Por qué 0? Porque JavaScript empieza a ordenar desde el 0, no empieza desde el 1. Entonces ahí ustedes se van a dar cuenta, este arreglo tiene 4 elementos, pero sus posiciones van desde el 0 hasta el 3, porque empieza a contar desde el 0. Entonces si yo quiero consultar, por ejemplo, en la posición 0, simplemente voy aquí a hacerlo por medio de indexación directa. Simplemente pongo el nombre del arreglo y entre corchetes cuadrados voy a poner la posición que me interesa. Acá básicamente lo que estamos es diciendo imprime a través de la consola el elemento que se encuentra en la posición número 0 de nuestro arreglo llamado números. El valor que se va a imprimir, ¿cuál es? Efectivamente va a ser el 10. Ahora hago, por ejemplo, lo contrario, ¿cierto? Números en la posición 2, ¿cierto? Números en la posición 2 sería 1, que 0, perdón, 0, 1, 2, es el elemento 30. Discúlpenme, el valor 30. Listo, eso es lo que me va a imprimir. Eso es lo que se conoce como indexación directa. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo quiero saber es en qué posición se encuentra un elemento? Para eso voy a usar algo que se conoce como indexación indirecta. Y ahí lo que yo voy a hacer es realmente, en lugar de hacer esto, voy a tener que poner nombre del arreglo punto index of. ¿Listo? Y entre paréntesis voy a tener que poner el valor por el cual quiero consultar su posición. ¿Por qué no lo incluí ahorita? Porque realmente aquí no lo vamos a estar empleando tanto. Aquí vamos a estar empleando casi siempre la consulta del primer elemento. ¿Por qué? Porque más adelante cuando trabajemos con query selector pues va a tomar la consulta del primer elemento. ¿Listo? Entonces para que tengamos eso ahí presente. Entonces esta es la indexación directa. Podemos consultar por los elementos del arreglo, sí se puede. Ahora, ¿qué pasa con la eliminación? La eliminación es un poquito más compleja. La eliminación tiene ya por lo menos 5 métodos. ¿Listo? Entonces tenemos el primer método de eliminación que es pop. Pop realmente lo único que va a hacer es que va a tomar ese primer elemento dentro de mi arreglo, lo va a eliminar y va a ajustar los índices nuevamente. ¿Listo? El último elemento, perdón. Entonces toma, ¿cierto? Elimina el último elemento. En este caso, pues no va a reajustar índices porque si es el último elemento no cambia el orden, pero sí cambia el tamaño, solo cambia el tamaño. El método shift va a eliminar el primer elemento, entonces este método elimina el primer elemento, ajusta los índices, el orden de los elementos y ajusta también el tamaño. ¿Listo? Tenemos splice. Splice nos va a permitir a nosotros eliminar dentro de ese arreglo posiciones específicas. Por ejemplo, elimina el elemento en el índice número 2. Ojo acá, nosotros acá vamos a eliminar por índice. ¿Listo? Es como la indexación directa, eliminamos por índice. ¿Listo? El siguiente que vamos a encontrar ahí es filter. Filter, ¿qué va a hacer? Filter no va a eliminar un elemento, ¿sí? Filter no elimina un elemento.
Filter elimina o entre comillas elimina, o sea, toma la regla original y dentro de la regla original elimina todos los elementos que cumplan nuestro filtro. Pero en lugar de modificar el arreglo original, lo que hace es crear una copia ya con los elementos que nosotros eliminamos. ¿Listo? Cuando trabajemos con filter, lo más probable es que tengamos que crear una variable aparte que reciba el resultado de filter. ¿Listo? Porque la regla original no va a cambiar. Y finalmente tenemos delete. Delete básicamente lo que va a hacer es que no va a eliminar por índice, sino por el valor. Por ejemplo, yo tengo un arreglo, vamos a devolvernos aquí un momento, y digamos que yo tengo este arreglo, yo conozco sus valores a priori, los conozco, conozco qué elementos hay ahí, entonces yo voy a usar el método delete, voy a poner números.delete y entre paréntesis voy a poner el número 30. ¿Qué va a hacer él? Toma el arreglo original, elimina, busca primero el 30, ¿sí? Va a buscar el 30. Si encuentra el 30, me va a devolver el valor verdadero, me va a devolver un true, me va a devolver true. Borra eso, ¿cierto? Borra mi elemento 30, reajusta los índices, reajusta el tamaño y este arreglo que antes eran números y tenía 4 elementos, ahora se va a llamar igualmente números, pero solo va a tener 3. ¿Listo? Entonces para que lo tengamos presente, la eliminación es un poquito más compleja, tiene más variantes, tiene más maneras de hacerse. La adición sí, creo que toca crear métodos aparte para eso, que pues realmente, digamos, no sé, puede que sí los haya, pero tocaría investigar, al menos dentro de lo que pude consultar, no lo encontré. ¿Listo? Entonces ahora sí vamos con el DOM. ¿Qué es el DOM? El DOM, básicamente, muchachos, es la manera en la cual nosotros vamos a agrupar los elementos de la página web de forma jerárquica. Ustedes recordarán, por allá en las primeras clases, HTML, ¿cierto? Nosotros hablamos de que HTML trabaja bajo una estructura, bajo una arquitectura. ¿Cuál es esa arquitectura que usa HTML? La arquitectura de contenedores. Yo tengo un contenedor muy grande, que es el contenedor HTML, por eso es que siempre iniciamos con la etiqueta HTML y terminamos con la etiqueta HTML. Tengo un contenedor muy grande, una caja muy grande. Dentro de esa caja muy grande yo tengo otras dos cajas más pequeñas. La primera de ellas es la caja head, ¿cierto? Y la siguiente la caja body, la caja cabeza, la caja cuerpo. Ya dentro de head yo puedo añadir otras. Ustedes se han dado cuenta que lo hemos manipulado bastante. Puedo encontrar la etiqueta title, ¿cierto? Title está contenido dentro de head. Puedo encontrar la etiqueta link con la que estamos vinculando, por ejemplo, los archivos de CSS, ¿cierto? Voy a encontrar la etiqueta meta, que es la que me permite manipular las cuestiones de lenguaje y todo eso, los caracteres que voy a usar. Y ya dentro de body es donde ustedes y yo metemos toda la cháchara que hemos hablado en estas últimas 3 semanas. Las secciones, las imágenes, ¿cierto? Pero entonces a la estructura de contenedores, siempre un elemento, a excepción de HTML, va a estar contenido dentro de otro más grande. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una manera estructural de ver esto, hay una manera ordenada de ver esto. Porque ¿cuál es la cuestión? Si ustedes se dan cuenta, esa estructura de contenedores es lo que se conoce como un estándar. Un estándar, ya lo hemos mencionado, es el conjunto de reglas para hacer un proceso. Era necesario que HTML tuviera esa estructura. ¿Por qué? Porque iba a permitir que todos los navegadores entendieran el modelo o la página web, ¿cierto? El orden de la página web. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí, bueno, vamos a quitar un momento a ese gordo ahí bailando, a ese turco bailando. ¿Y qué vamos a hacer? Realmente, si ustedes se dan cuenta, poder observar el DOM no es difícil. Nosotros vamos aquí a tomar, voy a tomar, por ejemplo, bueno, voy a quitar esto, estaba mirando un ejercicio que estaban haciendo. Quitemos esto porque si no YouTube me sanciona el video. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a buscar la página, por ejemplo, la de... busquemos acá la de Esteban, dirá Esteban que se la tenemos montada con su página. Ahí está. ¿Qué es lo que pasa? Tengo la página de Esteban. Voy simplemente acá en algún punto, ¿cierto? A darle clic derecho, inspeccionar. ¿Y qué es lo que va a pasar acá? Ya esta ventana la hemos trabajado antes, la hemos visto antes. Si ustedes se dan cuenta, nosotros llegamos aquí a la pestaña consola. En consola es donde vamos a ver el console.log de JavaScript. Pero acá, en elementos, nosotros nos vamos a encontrar con que hay una serie de listas. Por ejemplo, si yo llego aquí a head, voy a encontrar con que head contiene las etiquetas meta, la etiqueta link, la etiqueta title, ¿cierto? Pero si yo cierro acá, esta flechita, desaparecen todos los elementos que están dentro del head. Ahora, yo llego aquí a la etiqueta body
comprimo, pero cuando yo vuelvo a descomprimir me voy a encontrar con todos los elementos que están dentro. Acá yo qué puedo decir, les adelanto un poquito lo que vamos a trabajar. Realmente yo puedo decir que body, ¿cierto? Después de su primera descompresión, contiene una sección, dos secciones, tres secciones, cuatro secciones. Contiene esas cuatro secciones, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? Yo voy a descomprimir la primera. ¿Qué pasa? Cuando yo descomprimo esta primera sección, ¿cierto? Yo me voy a dar cuenta que esta sección contiene otras tres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Body, voy a comprimir esto nuevamente, es padre de estas tres secciones, cuatro secciones que contamos acá. Ah, bueno, tres secciones y una tabla, discúlpenme, no la había contado. Body es padre de estas tres secciones y esta tabla, pero a su vez, cada una de esas secciones es padre de otros elementos. ¿Por qué? Porque lo contiene en su interior, ¿sí? Hagan de cuenta de pronto el ejercicio mental de pensar cuando un padre abraza a su hijo, algo así, como que lo contiene entre sus brazos. Yo sé que suena un poco cursi la analogía, pero creo que es claro cuando el sentido de lo que tratamos de expresar. Ahora, por ejemplo, esta primera sección, cuando yo le pongo el cursor encima, ustedes ven que se ensombrece una parte de la página web. Hace referencia a la sección que estamos nosotros señalando. Si yo la abro, ya yo de antemano sé que me voy a encontrar con una imagen, me voy a encontrar con un texto, me voy a encontrar también con un párrafo que está en forma de scroll también, ¿cierto? Entonces lo vamos a abrir, lo abrimos y efectivamente lo que encontramos, bueno, primero un enlace, y ese enlace aquí probablemente va a contener una imagen y un texto. Efectivamente, contiene acá una imagen, aquí está metida, y aquí también contiene un texto o una sección aparte. Acá este center contiene este párrafo, que es el que habíamos dicho que está como en forma de scroll, ¿cierto? Ahí está. Entonces, fíjense que realmente esa estructura de contenedores resulta útil, por lo menos nos permite entender la manera en la que se distribuye nuestra página web. Bueno, ustedes se van a dar cuenta aquí que vamos todavía con lo de añadir nodos de la clase pasada. Voy a cerrar un momento antes de que tenga por ahí algún problema con la RAM o alguna cosa así. ¿Listo? Vamos a cerrar un momento esta página. ¿Y qué es lo que pasa? Vamos a regresar entonces acá con el DOM. Entonces el DOM básicamente es eso, es esa estructura jerárquica que agrupa los elementos de una página web. Algo muy sencillo, ¿sí? Esto, por ejemplo, es el ejemplo del DOM, de la tabla que realizamos para nuestros ejercicios. Si ustedes se dan cuenta, yo tengo un primer elemento muy grande, que es una etiqueta table, ¿sí? Una etiqueta table tiene su inicio, tiene también su final, pero esa etiqueta table en su interior primero contiene un elemento caption. Caption viene a ser el título que aparece acá. Asimismo, dentro de esa etiqueta table hay otra etiqueta o otro contenedor más pequeño que se conoce como el T-body o el table body. ¿Eso qué es? El contenido de la tabla. Este table body a su vez contiene cuatro filas. Ojo porque en el examen hubo algunos, cierto que de pronto, yo sé, de pronto esa parte no quedó tan clara, pero entonces nosotros habíamos dicho que, ¿qué pasa? Las tablas agrupan o le dan prioridad a las filas. Las tablas, digamos que las páginas web en general, la página web para distribuir el espacio le da prioridad a las columnas. Nosotros creamos las columnas y dentro vamos metiendo cosas. En una tabla funciona al contrario. En una tabla creamos primero las filas y dentro de las filas vamos metiendo elementos. ¿Listo? Se invierte el orden. La página prioriza las columnas. ¿Sí? Perdón, la página web prioriza las columnas. La tabla prioriza las filas. Esto para que lo tengamos ahí presente. Después no nos vayamos de pronto a confundir. Entonces el table body contiene cuatro filas, una, dos, tres, cuatro. ¿Qué es lo que pasa? Si yo hubiera de pronto descomprimido cada uno de estos table rows, cada una de estas filas, probablemente me hubiera encontrado con cuatro elementos TD, ¿cierto? Table data, que son cada uno de estos cuadritos más pequeños que ustedes ven acá. ¿Listo? Entonces es como para familiarizarnos un poco con esa idea. Realmente esto del DOM no lo vamos a estar viendo tanto, pero sí lo vamos a modificar bastante. ¿Listo? Entonces, como para que podamos ir viendo, porque aquí muchas veces, claro, lo podemos ver en cualquier momento, lo podemos ver en cualquier momento, pero a veces no va a ser tan práctico estarlo viendo, entonces mejor que nos familiaricemos con esa noción de contenedores, un elemento que pues contiene en su interior a otro, que circunscribe a otro. ¿Listo? Eso. Entonces ahí es donde nosotros llegamos a esta parte que es lo que se conoce como la relación padre-hijo, lo que mencionábamos ahorita. Básicamente un nodo, aquí vamos a introducir el concepto de nodos, básicamente un nodo es cualquier elemento dentro de la página web, ¿sí?
Ese elemento puede ser el body, puede ser un título, ese elemento puede ser un H1, puede ser un párrafo, puede ser una imagen, un video. Todos esos son nodos, pero esos nodos se pueden clasificar en dos tipos. Un nodo padre, que es el nodo que en sí, o sea, esta relación siempre va a ser uno a uno, un elemento con otro. ¿Cuál es la relación, por ejemplo, entre el body y una sección? El body va a ser el padre de la sección. ¿Por qué? Porque el body contiene a la sección. Ahora, en el sentido contrario, la sección vendría a ser el hijo del body porque está contenido dentro. ¿Listo? Entonces, siempre que hablemos de esa relación padre-hijo, hablamos de la relación entre dos nodos seguidos, ¿sí? Entre un nodo que está contenido dentro de otro. Aquí, por ejemplo, nosotros podríamos hablar, hay nodos padres e hijos, sí, como la novelucha esa. Pero entonces, ¿qué pasa si el nodo hijo tiene un hijo? ¿Sería el nieto del primero? Sí, si lo quieren ver así, sí, sería el nieto del primero, como una familia. Realmente muy intuitiva la noción. Si un elemento contiene a otro, y ese último elemento contiene a otro, ¿cierto? El último elemento va a ser como el nieto del primero. Por ejemplo, si nosotros nos regresamos acá a lo que habíamos mencionado, ¿cierto? Habíamos dicho que body, perdón, que, no sé, bueno, habíamos dicho que HTML era el padre de todo, el que contenía todo, pero que por dentro tenía dos nodos contenidos, head y body. Como estos dos nodos están contenidos dentro del mismo padre, nosotros los podemos relacionar como nodos hermanos. Sí, sí los podemos relacionar como nodos hermanos. ¿Eso porque va a ser útil? Porque ahorita que hablemos de la navegación, se van a dar cuenta de que siempre yo necesito un elemento de referencia, pero si me quiero mover a otro elemento que está como en el mismo orden de jerarquía, lo puedo hacer saltando al siguiente hermano, o me puedo devolver al primer hermano, al anterior hermano, todo eso. ¿Sí? Entonces todo eso lo puedo hacer. Entonces es como la ventaja que nos da este diagrama o esta distribución de árbol, así padre-hijo, como jerárquica de parentescos, que se entiende muy fácil. Realmente es una noción muy natural, una noción a la que estamos muy acostumbrados. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos? Bueno, aquí hay un ejemplo muy sencillo. Es como para ilustrar lo que está ejemplificando ahorita. Tenemos un nodo principal, un nodo más grande que todos los demás. Ese nodo pues se llama principal. No creo que no se me ocurrió un nombre más original para eso. Se llama principal. ¿Qué hace principal? Principal hace las veces de dos nodos, ¿cierto? Que tienen la clase secundario. Secundario. Entonces, estos dos chaparros, son hijos de principal. ¿Por qué? Porque están contenidos dentro. Ojo, porque por eso también, muchachos, de pronto a veces nosotros insistimos, yo también, por ejemplo, en lo que ustedes me están enviando, estoy mirando también que se conserve esta sangría, que se conserve este espaciado. ¿Por qué? Porque eso facilita también identificar cuando un nodo está contenido dentro de otro. Es muy parecido a lo que pasa en Python. Cuando una función, cuando una variable, cuando un proceso está contenido dentro de otra estructura, siempre deja un espaciado con respecto al inicio de la otra estructura, ¿cierto, Juan? Con los if, con los for, todo eso. Entonces acá no es necesario, acá no es obligatorio, pero sí ayuda mucho también poder dejar esos espaciados. Ya habíamos dicho en una ocasión, igual si de pronto se olvidó, permítanme porque ni siquiera he abierto el Visual Studio. Habíamos dicho en una ocasión que, por ejemplo, si en algún punto, permítanme aquí, yo quito esto para que no se vea la respuesta de lo de él. Aquí está, el ejercicio, el catálogo de Juan. Si en algún punto, por ejemplo, yo llego a perder mi espaciado, digamos que me pasó esto, ¿sí? De hecho, si ustedes se dan cuenta, aquí fue que programé el ejemplo de la diapositiva. Digamos que en algún punto se me llega a mí a perder el orden, ¿cierto? Queda esto más feo que una nevera por detrás. Acá es muy sencillo, simplemente es darle clic derecho, Format Document With, y acá ustedes pueden seleccionar, por ejemplo, Printer. Printer no me gusta tanto, Printer no es como tan orgulloso. Hay una que es HTML Language Features, que pues funciona bastante bien, deja buen espacio. Hay otra que se llama Beautifier. Beautifier está en desuso, pero pues ustedes pueden acá en las extensiones instalar cualquier otra. ¿Listo? Pero pues la que tiene HTML por defecto funciona bastante bien. Y lo que les decía, esto ayuda mucho. El espaciado aquí ayuda mucho. Esto en Java también se puede hacer. Bueno, acá no me lo reconoce porque lo cambié de carpeta cuando se lo subí al GitHub. Ahorita lo abrimos, no se preocupe. ¿Listo? También lo mismo acá. Acá también si se llega a perder en algún momento el espaciado, simplemente Format Document With. Y acá le van a dar TypeScript and JavaScript Language Features. Y él pues pone el espaciado. A veces que queda un poquito feo la cosa. Pero bueno, ahí uno aprende también a lidiar con eso. ¿Listo?
Entonces es importante ese tema del espaciador. Entonces eso, digamos muy sencillo el ejemplo, en la medida en que la página tiene más cosas puede que no sea tan rápido de identificar, pero pues siempre por eso también tratamos de comentar, de seccionar nuestro código ahí. El nodo en HTML. Ah, bueno, el nodo HTML. Entonces, como les decía ahorita, siempre hay un nodo padre de todas las cosas. Es como se nos ama en Dragon Ball Z Super, una cosa así. Siempre hay un nodo que es padre de todo lo demás, que contiene todo lo demás. Ese nodo es el nodo principal, conocido como HTML, que es un nodo que pues lo hemos trabajado desde el principio, que tal vez no se menciona tanto. Ahí está, HTML, línea 2, y HTML, ¿cierto? Al final, como el alfa y el omega, el principio y el fin dentro de toda la estructura de HTML. Esto para que lo tengan ahí presente. Incluso yo puedo prescindir de esta etiqueta doctype, sí puedo prescindir de ella y el código va a seguir funcionando. ¿Por qué? Porque como ya está este HTML indicando que aquí empieza la página, ya con eso el navegador arranca. ¿Listo? Es para que lo tengan presente. Esto del doctype se incluyó fue cuando aquí se empezaron a trabajar archivos XML, archivos JSON, todo eso, pero pues nosotros no vamos a trabajar mucho con eso. ¿Listo? Ahí está, ese es el nodo principal y como les mencionaba ahorita, ¿cierto? Tiene dos hijos que son head y body, pues que son naturalmente hermanos entre ellos. ¿Listo? Ahí está. Entonces, ¿qué vamos? Ah, bueno, la modificación del DOM. La modificación del DOM siempre va a requerir tres cosas de parte nuestra, o bueno, una que es obligatoria, las otras dos son opcionales. Siempre que nosotros queramos modificar, adicionar elementos o navegar en el DOM, siempre tenemos que partir por un elemento de referencia. Siempre tenemos que pararnos en algún lado del DOM. En algún punto tenemos que iniciar. Si usted quiere iniciar por el body, perfecto. Puede partir por el body. Si usted quiere partir, por ejemplo, por un H1, perfecto. Puede partir por el H1. Pero siempre necesitamos partir por un elemento de referencias, como en un mapa. ¿Cierto? Si a mí me dicen, no, es que mire, la iglesia está a 500 metros. Pero si a mí no me dicen está a 500 metros de qué, pues me da lo mismo la información. Si yo no sé midiendo hacia dónde, desde dónde están midiendo esos 500 metros, me da lo mismo. Entonces aquí siempre hay que partir por un punto inicial. ¿Cómo podemos nosotros hacer eso? Muy simple, ya lo mencionamos, por medio de lo que veíamos la clase pasada, la referenciación. Permítanme, por acá debe estar, referenciación, tipo dinámico. Lo pasé, disculpen. Con cualquiera de estos métodos. ¿Listo? Ya incluso mencionamos un par de ejemplos de cómo hacerlo. Ahorita los vamos a repasar, no se preocupen, vamos a usar bastante esto también. Entonces, por medio de alguno de estos métodos. Yo, por ejemplo, puedo partir por una lista de elementos. Sí, pero voy a tener que seleccionar alguno de ellos. Puedo partir, por ejemplo, con un elemento al cual ya tengo identificado por su ID. Sí, ya tengo ahí un buen punto de referencia. Puedo partir por el primero de una lista de elementos también. ¿Listo? Pero siempre voy a necesitar partir por algún punto de referencia y eso lo voy a hacer por medio de alguno de estos métodos de referenciación. ¿Listo? Bueno, entonces eso respecto a la modificación, la adición de elementos, la vamos a trabajar también ahorita. Nosotros vamos a trabajar por ahora lo más sencillo, ya después vamos a hacer algunas cositas más de navegación, pero vamos entonces a emplear, por lo menos el día de hoy, create element para crear los elementos que vamos a añadir y después vamos a usar append child para añadirlos en algún punto. ¿Listo? Para removerlos simplemente vamos a usar acá remove child. ¿Listo? Entonces ahora sí, vamos con nuestro ejemplo, vamos con nuestra parte práctica del día de hoy. Por lo menos mi parte favorita. Ah, me la puse acá, qué gracioso. Bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a tomar un componente o un elemento que ya habíamos hecho en clases pasadas, ¿cierto? Que son el tema de los formularios. Clases pasadas habíamos creado un formulario. Permítanme, yo aquí voy a comentar esto, ¿sí? ¿Dónde es que tengo yo aquí para añadir los nuevos nodos? Voy a comentar esto, ¿listo? Digamos, no lo vamos a estar usando hoy, pero de todas formas yo se los dejo en el código del GitHub por si lo quieren descomentar y usarlo para alguna cosa más adelante. ¿Listo? Pero lo comento acá porque no quiero que me esté generando imágenes cada rato. Ya me tiene un poco cardíaco eso. Y voy a quitar también por acá la verificación de seguridad. También la voy a comentar, ¿vale? Discúlpenme, es como para ahorrarnos también un poquito de tiempo con eso. Ahí está. Vamos a comentar esto. Y hubo algo por acá que no me quedó comentado. Ahí está, como hasta acá.
Y me faltó este amigo acá. Épale. Ahí está. Listo. Ahí está comentado. Perfecto. Ya, esto es lo de las celdas. Esto sí lo podemos dejar aparte. Esto no nos va a molestar. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a crear un formulario. Voy a aprovechar que el documento de Esteban todavía no tenía el formulario. ¿Listo? Recuerden que el de la segunda semana tienen plazo hasta este sábado para enviarlo. Ese debe tener el menú desplegable, el scroll y el formulario. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a crear un formulario, pero aprovechando que ya sabemos crear y eliminar nodos, vamos también a hacer que ese formulario nos cree como una especie de pedidos que tenemos que entregar. Recuerden que lo que estamos tratando de desarrollar es una especie de catálogo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Simplemente vamos a crear acá, ¿cierto? Vamos a crear una especie de formulario y la idea con ese formulario es que nos empiece a generar también una lista de productos pendientes por entregar. Por lo menos nosotros los vamos a crear, la lista para que se vea en la página web. Vamos a ver si después con Ajax ya las podemos enviar a algún archivo JSON o que nos los guarde en otro lado, en alguna base de datos. Pero por ahora la vamos a poner acá, que se vea. Es como lo bonito realmente de esta parte, que se puede ver lo que uno hace. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear ese formulario. Le vamos aquí a poner un ID para poder referenciarlo después. Le vamos a poner order form, ¿cierto? Formulario de órdenes. ¿Y qué vamos a hacer? Lo vamos a crear muy sencillito. Va a tener solamente 3 inputs, 3 casillas para llenar. La primera de ellas nos va a pedir un nombre. ¿Listo? Entonces acá vamos a poner input, type. El type que vamos a usar aquí es texto. ¿Listo? Vamos a decir que esto tiene por ID. Vamos a poner que tenga el nombre del cliente, customer name. Y finalmente acá le vamos a poner placeholder. Recuerden que placeholder es como ese texto que se ve ahí que nos da como una indicación. Le vamos a poner aquí nombre del cliente y un campo que probablemente sea nuevo, probablemente no, pero probablemente sí. Le vamos a poner aquí required. ¿Esto para qué es? Esto básicamente va a ser para que nuestro archivo, o más bien para que nuestro texto, nuestro código acá se tenga que añadir obligatoriamente. ¿Listo? Yo le añado este cierre acá, digamos porque input solo tiene etiqueta de apertura. ¿Listo? Si no lo añaden no va a poner ningún problema, pero yo lo pongo es como para no confundir. ¿Listo? Vamos con otro. Entonces el segundo que vamos a usar, este va a ser donde vamos a escribir el nombre del producto. ¿Sí? Vamos a ponerle aquí type. ¿Listo? Me hubiera gustado hacerlo con un selector, pero por tiempo creo que no lo vamos a poder hacer. Simplemente le vamos a poner también un texto. ¿Listo? Text. Vamos a ver si lo podemos modificar la otra clase para ponerle un selector. Entonces aquí vamos a dejar un ID. Ese ID que le vamos a poner a esto va a ser producto. ¿Listo? Vamos a ponerle también un placeholder a esta cuestión para que le dé como al usuario una instrucción. Recuerden que hay gente por la cual es que los Power Rangers tienen que decir su color y por la cual es que el champú tiene que traer instrucciones. Hay gente que no, toca echarle una ayudita de vez en cuando. Listo, ahí está. Entonces por eso ponemos el placeholder, como porque la persona no se confunda. Siempre hay que programar, yo sé que suena feo, pero siempre hay que programar a prueba de tontos. Entonces ahí está. Ponemos un input, otro input. En este vamos a seleccionar la cantidad. Listo, entonces este le vamos a poner type, le vamos a poner number, listo, para que solo se puedan añadir valores numéricos, pero acá va a pasar algo. Vamos a poner acá el ID, le vamos a poner quantity, de cantidad, y acá vamos a hacer algo. Bueno, placeholder, ¿cierto? Vamos a poner acá cantidad. Vamos a añadir un mínimo, ¿listo? Ese mínimo, ¿cómo lo vamos a añadir? Por medio también de un modificador que se llama min. Ponemos acá igual 1. ¿Y qué es lo que va a pasar así? Que nosotros vamos a obligar a que nuestro selector tenga como una especie de menú, como unas flechitas para inscribir el valor y que no nos pueda poner números negativos. Ustedes saben que no falta el chistoso. Listo, ahí está. Ya tenemos nuestros 3 registros. Vamos a ponerle un botoncito, simplemente. Ese botón es el que se va a encargar de registrar nuestro pedido. Le ponemos acá button type y el type que vamos a usar en este caso va a ser submit. Submit es como para subir los datos, como para enviarlos. Otro ID por medio del cual lo vamos a referenciar, add order button, ¿sí? Como botón de añadir orden, añadir pedido. Pongámosle aquí un texto sencillito, le ponemos agregar pedido. ¿Listo? Y ahí está. Ya tenemos un formulario muy sencillo. Realmente, si ustedes se dan cuenta, nos tomó
4 minutos hacer, no nos tomó más. ¿Listo? Y ahí está. Entonces, formulario para registro de pedidos. Listo, más adelante, como les decía, vamos a ver de poderlo ya mandar a un archivo un poquito más formal. Si de pronto podemos hacer otra clase de proceso con eso, ahí vamos por pasos. Entonces vamos aquí simplemente a actualizar, esto ya está guardado, actualicemos el catálogo acá de nuestro estudiante, vamos a buscarlo otra vez, catálogo, las mejores películas dice ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ya, gracias a Dios no nos pide la contraseña, pero si ustedes se dan cuenta aquí, ya tenemos nosotros, ¿cierto? Un formulario. ¿Listo? Este formulario ya tiene por lo menos acá lo que yo les decía. Pide el nombre del cliente, nombre del producto que queremos pedir, la cantidad que está limitada a números enteros, no nos deja bajar de uno, y un botón de submit. Entonces fíjense que acá, ¿qué pasó? Como yo no llené este campo, él me manda una alerta. ¿Listo? Por ejemplo, si yo aquí le doy a agregar pedido, como yo puse ese parámetro required, él me va a pedir que complete ese campo. ¿Listo? Ahora sí. Ahí está. No tiene, este formulario no tiene un action, no tiene un método no tiene una página que reaccione ante estas consultas. Esto no vamos a poner un action ni un método, porque en este caso pues no los vamos a usar. Vamos a distribuir la información acá y a procesarla acá mismo. Entonces por eso no pusimos un método ni un action. ¿Qué vamos a hacer? Ya tenemos lo de HTML hecho. Ahora sí nos vamos a ir a nuestro JavaScript, a nuestro super mejorado y recontra comentado JavaScript, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Simplemente vamos a crear una especie de to-do list, una lista de hacer, de qué hacer. ¿Y qué va a hacer? Que cada vez que nosotros le demos submit a ese botón, va a crear un nuevo pedido, ¿sí? Vamos a hacer algo acá, voy a hacer algo acá. Me di cuenta de un detalle, no me gustó, feo. Maluquito ese detalle. Va a crear aquí una sección. Ustedes dirán, este tipo sí que abusa de esa pobre etiqueta. Ahí está. Listo, más adelante vamos a trabajar Canvas también. Vamos a meterle ahí Canvas ya cuando tengamos un poquito más aprendido JavaScript. Vamos a trabajar también Canvas. Canvas es más como lo que se usa hoy en día, pero pues esto es lo más fácil de aprender. Entonces por eso partimos por ahí. Ponemos aquí simplemente Style. Vamos a poner aquí Background. A este Background Color pongámosle un beige color. Ahí está. Lo que me interesa es que se vea acá, que resalte ese naranja zapote que tenemos acá. Bueno, ahí se va. Pongámosle un título a esto. Bueno, ahorita arreglamos la parte estética. Entonces, acá, ¿qué es lo que pasa? Habíamos dicho entonces que vamos a poner también una lista, ¿cierto? Una lista donde vamos a ir registrando las cosas que va pidiendo el usuario. La creamos rápidamente. Hacemos un ordered list. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ponerle un ID también a ese un ordered list. Le vamos a poner acá order. ¿Listo? List. Simplemente le ponemos eso. Esta lista no se va a ver, va a estar completamente vacía. Cuando nosotros actualicemos acá, no se va a ver la diferencia porque no tiene ningún elemento. Entonces ahora sí que vamos a hacer, cada vez que nosotros ingresemos un dato y presionemos el botón, a esa lista le vamos a añadir un nuevo nodo. Entonces vamos a partir, lo primero que nosotros vamos a hacer acá es que vamos entonces a obtener, ¿sí?, la referencia de los elementos, ¿sí?, que reciben la información del formulario. Listo, la info del formulario. Entonces recuerden que eran 3 elementos y el botón pues 4. Entonces vamos a tener que crear 4, pero permítame, la además vamos a tener que también crear una variable en la cual vamos a guardar el formulario como tal. Entonces partimos acá, creamos nuestra variable const. Vamos a ponerle order form, listo. Y acá, ¿qué vamos a usar? Vamos a poner entonces document.getElementById. Y acá es donde vamos a guardar nuestro formulario. Nuestro formulario como tal tenía, ¿qué ID tenía este formulario? Order form. ¿Listo? Entonces así tal cual lo voy a copiar para que ustedes vean ahí que de dónde estoy sacando ese nombre. ¿Y qué hicimos? Guardamos el formulario en una variable. ¿Listo? Ya tenemos un punto dentro del árbol, dentro del DOM por el cual partir. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer el mismo proceso con cada uno de los casilleritos, cada uno de las casillitas que creamos. Entonces, custom, en este caso, name, input. Y vamos a decir que custom name input es igual a document, ¿listo? Punto get element by ID también. Y en este caso vamos a buscar qué ID fue el que le pusimos al nombre del cliente. El ID que recibía el nombre del cliente es este, customer name. Lo copiamos, simplemente lo pegamos acá, ya está. ¿Listo?
Permítame un momento, acá se me fue este punto y coma antes del paréntesis, ahora sí. Listo, ya tenemos el nombre, vamos con el producto, const, listo, vamos a poner aquí product, input, listo. Y vamos a decir que esto, el mismo proceso, document, get element by ID. ¿Listo? ¿Esto para qué lo hacemos? Simplemente para después poder extraer de esas variables el valor que ingresó el usuario. Y ahorita vamos a ver también cómo hacer eso. En este caso el ID es product. ¿Listo? Obtenemos ese valor también acá. Lo pegamos. Ahí está. Creamos lo mismo para el botón. Entonces aquí se... no, para la cantidad. Quantity input. Listo, igual. Document.getElement by ID. Listo, simplemente vamos, buscamos el ID que tiene la cantidad, el ID es quantity, listo, lo copiamos para que no nos quede por ahí de pronto alguna cosa mal referenciada y finalmente vamos a tomar el de nuestro botón, entonces order list, listo, y vamos a poner entonces que esto es document, mentiras, este es el de la lista, disculpen, get element by ID porque es lo que vamos a modificar, el botón lo vamos a referenciar de otra forma. Y acá este amigo tenía por nombre order list. Ahí está. Listo. Ya tenemos entonces encapsulados nuestros componentes ahí dentro. Vamos entonces a crear una función. ¿Para qué vamos a crear esta función? Esta función es la que va a reaccionar cuando cliquemos el botón. ¿Listo? Entonces esta es la función que añade un nuevo pedido. Esa función, como les mencionaba, se va a activar cuando nosotros le hagamos clic al botón. Vamos a poner acá entonces function, listo, y le vamos a poner add order, esto de añadir una nueva orden. Acá vamos a decir entonces que esta función se va a activar por medio de un evento. ¿Listo? Va a ser como el parámetro que le vamos a pasar a esa función. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a decir? Event.prevent default. ¿Esto para qué es? Esto lo hacemos para evitar, ¿sí?, que el formulario se envíe por allá a alguna página web que pues realmente ustedes se dan cuenta, nosotros no registramos ninguna, pero esto se hace para evitar que nos reinicie la página. Para eso estamos poniendo esa instrucción ahí, para evitar que se nos reinicie la página cuando mandemos la información. Posterior a eso, entonces vamos a crear aquí const, vamos a escribir entonces custom name y vamos a decir que esta variable custom name va a ser igual a customer, por acá yo tengo la variable name input y recuerden que customer name input lo que tenía era el campo o el registro, el espacio en el cual el usuario va a meter su nombre. Pero a nosotros no nos interesa el espacio donde el usuario mete el nombre, sino el nombre del usuario, lo que a nosotros nos interesa. ¿Cómo lo vamos a obtener? Por medio de el parámetro o del atributo value. ¿Listo? Y a esto le vamos a aplicar un pequeño método que es trim. ¿Para qué es trim? Trim funciona para que nosotros podamos cortar, por decirlo así, los espacios. ¿Listo? Para que el programa reconozca los espacios y los haga. ¿Listo? Para eso es que lo vamos a hacer. Para no tener problemas con los espacios. Vamos entonces ahora a crear otra para el producto. Custom product. ¿Listo? Custom product. Esto le vamos a poner igual customer. Acá vamos a tomar, ya no sería name input, sino product, permítanme, product input, ahí está. Aplicamos lo mismo, value, punto, trim, ahí está. Aplicamos el método trim para también lidiar con ese tema de los espacios. Const, creamos otra y vamos a poner aquí quantity. En este variable vamos a guardar la cantidad. Acá vamos a referenciar quantity input, punto, también vamos a usar lo mismo, value, punto trim. Entonces ahí estamos guardando los valores que el usuario ya ingresó. Listo, entonces valores que ingresa el usuario. Listo, ahí está. Listo, ya tenemos esos valores. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a procesarlos, vamos a crear un nuevo nodo, un ítem de esa lista y se lo vamos a añadir. Entonces, ¿qué vamos a poner acá? Vamos a poner if, ¿sí? Vamos a poner customer name, ¿sí? Igual, ¿cierto? Espacios vacíos, ¿sí? Bueno, dejémoslo así, más bien, si está vacía la variable, a ver, ahí está. Eso significa O.
esto es el operador lógico o OR. Entonces, product. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Si el nombre del usuario está vacío o el producto está vacío o, ¿cierto? Nos queda otra, que es la cantidad, la quantity, ¿cierto? También está vacío. ¿Qué vamos a decir? Si alguno de esos tres parámetros está vacío, si el usuario se las quiere dar de graciosos con nosotros, simplemente le vamos a poner window.alert y ahí vamos a mandar un mensaje. Una cosa acá, digamos que si ustedes ven que esto es muy engorroso escribir, simplemente pueden escribir alert. El programa de inmediato reconoce que es window. ¿Listo? Entonces no se preocupen por eso. Por si de pronto ven que más adelante no lo añade. Entonces simplemente ponemos acá, por favor, rellenar todos los campos. ¿Listo? Todos los campos. ¿Listo? Le mandamos como ese alerta al usuario. Y acá simplemente finalizamos nuestro método por medio de return. ¿Listo? Como que ahí acaba la operación, en caso de que el usuario no escriba todos los campos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si el usuario fue juicioso, si el usuario fue riguroso y realmente metió todos los campos, ¿sí? Dentro de los registros que nosotros le pedíamos, ahí sí, nosotros vamos entonces a crear un nuevo nodo. Vamos a poner const li de list item y ponemos document.create, ¿listo? Por acá debe estar create element, ¿sí? Y acá, ¿qué vamos a decir? Que ese nuevo ítem que vamos a crear va a ser con la etiqueta LI. LI es list item, ¿listo? Los ítems dentro de una lista. Vamos a poner entonces LI punto, y acá vamos a decirle a ese ítem qué texto va a tener. Content, text content. Vamos a poner entonces igual. Vamos a poner acá cliente. ¿Listo? Cliente. Vamos a poner acá 2 puntos. Vamos a poner acá el símbolo de pesos. Eso es para referenciar una variable que estamos usando más arriba. Custom. En este caso es custom name. Me perdió. Custom name. No me lo referenció. Ahora lo tome bien. Que a veces me molesta un poco esa cuestión. Voy a poner entonces después producto. Listo. Vamos a poner 2 puntos. Producto. Vamos a poner nuevamente este simbolito y entre paréntesis la variable, aquí sería product, ¿cierto? El producto que ingresó nuestro usuario, custom name. Por acá tengo un tema con el nombre de la variable, custom name. Permítanme un momento, customer. Este texto acá me lo tomo de otro color, ¿listo? Customer name y acá pongámosle customer name. Ok, listo, así nos evitamos tener ahí problemas con... Pronto lo confunde a veces con palabras reservadas del programa. Finalmente, ya tenemos cliente, producto, nos falta la cantidad. Vamos a poner entonces cantidad. Discúlpeme, el carbón del asado. No, mentiras, molestando. Ahí está, ponemos la cantidad entonces. Dentro de la cantidad ponemos nuestra variable que es quantity. ¿Listo? Acá, para terminar de referenciar, ponemos otra comillita. Permítame porque creo que me equivoqué de comilla. Sí, me equivoqué de comilla. Y si me equivoco de comilla, no me va a funcionar como debe. Ahí está, ahora sí. Y acá cerramos. Ahí está. Listo, tenemos ya referenciado entonces nuestro contenido de esos ítems. Vamos a poner aquí un punto y como para finalizar. ¿Y qué vamos a hacer también? A esto le vamos a añadir un botón, ¿cierto? También para poder cerrar, para poder eliminar esos pedidos en caso de que ya los hayamos despachado. Si digamos ya no queremos de pronto tener cosas redundantes ahí, a veces es molesto tener cosas que ya, con las que uno ya terminó. Entonces vamos a poner acá simplemente botón de eliminación de pedidos. ¿Listo? Ese botón va a ir ahí incluido dentro de nuestro ítem. Entonces ponemos acá const, vamos a poner delete button, ¿listo? Y esto va a ser igual entonces a document.create, creamos un elemento, create element, y entre comillas vamos a poner la etiqueta button, vamos a crear un botón, entonces pues tenemos que poner ahí button. ¿Listo? Esto, delete button, por ahí debe estar, punto, ¿cierto? Le vamos a poner text content, text content. Vamos a decir entonces que su contenido va a ser igual a la letra X, ¿listo? Pues para que se entienda que es un cierre. Y vamos a decir que este botón va a reaccionar de la siguiente manera. Delete button, ¿sí? Ahí está.
Punto. Más adelante vamos a hablar de Add Event Listener, vamos a hablarlo un poquito más en detalle, que lo hemos usado también bastante. Hay muchas maneras también de referenciarlo, a veces no todas son muy claras, entonces eso también lo vamos a explicar un poquito ahí. ¿Qué le estamos diciendo básicamente al programa? Cuando hagamos clic sobre el botón, va a pasar lo siguiente, y es que vamos a operar de esta manera. Las acciones que vamos a tomar en este caso son las siguientes. Vamos a, dentro, ¿sí? Dentro de nuestra lista, vamos entonces a remover, acá sería remove child, por ahí está, remove child, y vamos a remover el elemento que estamos pues trabajando, el elemento que acabamos de añadir, el elemento que acabamos de crear. Listo, este elemento, vuelvo, insisto, se va a encargar de cerrar esas acciones que ya se finalizaron. ¿Listo? Entonces aquí, ¿qué hacemos? Simplemente creamos ese nodo, creamos esto. Permítame, aquí yo verifico bien mis corchetes, que todo cierre con lo que debe cerrar. ¿Sí? Este es una Event Listener, cierra corchetes, cierra paréntesis, ahí está, acá. Listo. Y también vamos a hablar un poquito también de ese tema de las variables globales y todo eso, porque a veces por un corchete todo puede fallar. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Le vamos a decir que a ese ítem, a ese texto que creamos ahí con el nuevo pedido, le añada también su botoncito, ¿sí? Para poder eliminarlo. Delete, vamos a poner acá delete button, que añade ese botón. Y que le vamos a decir también a que nuestra lista de pedidos añada el pedido que acabamos de crear, ese pedido que tenía el nombre LA, append child. Simplemente acá, entre paréntesis, vamos entonces a darle LI, ¿listo? Y finalmente, cuando ya hemos creado ese nuevo nodo, pues vamos a limpiar las cajetillas, las cajitas donde estamos metiendo la información para que el usuario añada una nueva información. Entonces, esto es custom name input punto value, ¿sí? El valor que está dentro de la caja, vamos a decir que está vacío. También vamos a tomar product. Recuerden que todas las variables que hacían input hacían referencia a las cajitas donde nosotros metíamos esos valores. Value igual, también vacío. Listo. Y finalmente quantity punto value también igual, comillas. Y ya dejamos lista, ¿cierto? Dejamos listo nuestro fórmula. Finalmente, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a decir finalmente entonces a nuestra lista, order form, que añada un event listener. En ese caso, ¿cuál va a ser el event listener que nosotros vamos a añadir? Le estamos diciendo a la lista que reaccione cada vez que nosotros le demos submit al botón. Esto ya no va a ser clic, va a ser submit. Cada vez que le demos submit al botón, va a llamar el método addOrder. ¿Cuál fue el método addOrder? Este método que creamos acá. Cada vez que presione el botón de submit, de actualizar la información, de subirla, él va a llamar este proceso que acabamos de crear nosotros acá. ¿Cierto? Primero verifica que todos los campos estén llenos, luego crea una nueva orden, un nuevo pedido, le añade la información que el usuario registró, luego crea un botón para eliminar ese pedido, ¿sí? A esa nueva orden le añade también, cierto, el botón, y finalmente se lo añade a nuestra lista de pedidos. ¿Listo? Recuerden que aquí es como realmente el proceso es muy lineal, pero pues a veces toca también ir detalle por detalle. Entonces ya tenemos acá. Vamos a añadir entonces nuestro primer pedido, Sergio. Vamos a decir que el producto va a ser la película naranja mecánica. ¿Listo? Naranja mecánica. Y que queremos una película de esas. Le vamos a agregar pedido. Y, permítame un momento porque acá no lo tomo. Permítame reviso qué pasó. A ver dónde nos bota el error. Dice acá, catálogo, línea 89. Customer name input. Customer. Me falta una R, disculpe. La R me faltó acá arriba. Customer. Listo. Ahora sí ya tenemos creado. Discúlpenme. A veces pasan esas cosas. Estamos al aire, estamos en vivo. Ahora sí. Creamos acá, ponemos naranja mecánica, ponemos una cantidad y añadimos nuestro nuevo pedido que otra vez no me lo tomó. Si actualicé yo esto, sí. Permítame, ya revisamos qué es lo que está molestando. No. Inspeccionar.
consola y me dice que en la línea 107, Reading Open Child, 107. Open Child, LI, Customer, puse mal los nombres de las variables y por eso me molesta acá. Ya, y acá me está diciendo que en la línea 107 también había un error porque no creaban el null. Vamos a actualizarlo a ver si ya está resuelto el problema. ¿Listo? Ahora sí, entonces creamos acá, ponemos nuestro nombre, el producto, la cantidad y otra vez me está botando, pero ay, Dios mío. Bueno, digamos que sí funciona. Tengo la prueba de eso, no se preocupe. Tengo que revisar qué cosa por ahí fue la que no añadí bien, pero sí funciona. Ya yo lo había creado acá. Listo, en todo caso, yo les paso el bueno, ¿sí? No el que está mal. De pronto fue alguna cosita por ahí que creé mal. Ahí está. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá realmente lo que se crea es una lista nueva. Pongamos acá Apocalypse. Sí, Apocalypse. Vamos a pedir 4 de esas películas. No sé qué hace uno con 4 películas de eso, pero pues Mafe. Le vamos a decir que Mafe va a pedir las de el gran el padrino. ¿Listo? Ahí está. Pedimos 2 veces. Listo, ahí está. Entonces realmente lo que estamos haciendo es crear una lista de pedidos. Esta lista de pedidos nosotros la estamos visualizando, pero realmente si ustedes se dan cuenta también podemos suprimir los nodos, también podemos suprimir los elementos que están ahí. Permítanme reviso a ver si podemos dejar solucionado este problema. ¿Listo? Y podemos dejar eso ya visto de una vez. Entonces acá yo creo mi nodo, ¿cierto? Creo mi producto, le pongo la cantidad, añado el pedido y ahí me bota error. Dice, no se pueden leer las propiedades de una variable nula. Esto está en la línea 107. AppendChild LI. LI. ¿Dónde creé yo? LI. Document Create Element. LI. LI AppendChild. No se pueden leer las propiedades. Order list. Debo tener por acá yo alguna variable mal creada. Order list. Order list. No está bien creada. Bueno, voy a hacerla fácil. ¿Listo? Para no tomar aquí de pronto más tiempo con ustedes. Después reviso. Me comprometo después a revisar qué fue lo que anoté mal. Que me está botando el error es en esta línea. ¿Listo? Y eso viene de el momento en que estoy creando yo acá la variable. Qué raro. Acá sería create element. Acá del tipo LI. Ahí está creado, por lo menos ya no está nulo, ¿cierto? Por lo menos ya no está nulo el elemento. Puede ser que entonces no se está creando con el tipo de dato que queremos. Ahí está. Bueno, intentémoslo la última vez y si no ya, como les digo, yo me comprometo a revisárselos y enviarles ya uno que esté funcionando. No, pero me está botando error ahí. Reading AppendChild. Reading AppendChild. Order. Reading AppendChild. AppendChild. Ah, el botón de borrar. El botón de borrar. Delete button. Sería acá el AppendChild. Y por ahí se crea. Qué raro. Acá en esta línea. Document. Delete button. Voy a haber copiado mal acá. Porque aquí es donde me está botando el error. Está encontrando que ese botón no está. Creo que ahora sí. Está cambiando el color, parece. Ahora sí. Listo. No, bueno, ya. Este es el último intento y ya. No, sigue botando el error. Bueno, yo me comprometo a corregírselos. En todo caso, el que yo les subo al GitHub es el que está ya funcional. Listo, no se preocupen. Este ya está funcional. Este es el que yo les subo allá al GitHub para que ustedes también lo puedan acá implementar. ¿Listo? Entonces eso, muchachos. Esos son como los 3 métodos que vamos a estar trabajando a grandes rasgos. Create element, AppendChild, remove element, delete element, perdón. Si remove o delete. Delete, no. Es remove child, es el otro que vamos a estar usando. Hay otros, ustedes los van a encontrar acá realmente. Si ustedes, por ejemplo, vienen acá, nosotros podemos poner, por ejemplo, LI y le podemos dar, por ejemplo, next sibling, ¿sí?
Esta palabra sibling significa hermano. Listo, siguientes hermanos. Next element sibling, ¿sí? Es como todas las herramientas de navegación que nosotros podemos encontrar. Por ejemplo, vamos a encontrar aquí también parent node, parent element, ¿sí? Porque nos podemos devolver incluso a la jerarquía superior. Por ejemplo, acá nosotros también podemos poner child elements count, que nos diga cuántos elementos de hijo tiene, ¿cierto? Child, por ejemplo, child nodes, children, ¿cierto? Que nos va a decir también, nos va a mandar un arreglo de todos los elementos hijo que tiene. Esto, por ejemplo, que es una función lógica, nos va a decir, por ejemplo, si tiene o no tiene hijos, cuál es su primer hijo, su último, perdón, cuál es su primer hijo, ¿sí? Reemplazar un hijo por otro, ¿sí? Reemplazar varios hijos por otros, last element child, first element child. Tenemos, digamos, todo lo necesario para poder navegar entre el árbol del DOM. ¿Listo? Entonces, a esto vamos a estarlo trabajando también. La otra clase vamos a estar implementando un editor de texto muy sencillo, pero la idea es poder, digamos, hacernos como firme a la noción de esto, lo que es el DOM, porque lo vamos a trabajar bastante, sobre todo también en la parte de servicios y eso. Y ya, si el Señor lo permite, el sábado empezaríamos entonces ya a trabajar, vamos a empezar a trabajar entonces con algunas cositas de Canva y en eso vamos a meter también algunas nociones ya de Ajax. Listo, vamos a empezar a ver si con él podemos trabajar ese plus. Podemos trabajar Ajax y ya empezamos también a trabajar con otra clase de archivos, almacenamiento de memoria. ¿Sí? Esto, por ejemplo, tiene algo que es el apartado de memoria local, pero pues no es como muy práctico de usar porque realmente solo funciona dentro de la página web, no guarda la información en otro archivo que otra persona pueda ver, por ejemplo. Entonces, todo eso. ¿Listo? Entonces, no sé si hasta el momento hay alguna pregunta. Yo sé que, bueno, estas clases han tenido bastante tema, pero si hasta el momento hay alguna pregunta, algo que de pronto no haya quedado tan claro. Ustedes me avisan. Listo, listo por ese lado entonces con Mafe. Esteban, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien, dijo? Todo bien, todo ofendido. Bueno, listo. Entonces vuelvo, insisto, cualquier cosa, cualquier pregunta que surjan, ahí está también el correo, está el número de WhatsApp, cualquier cosa